Fernando Aliaga, quien también ha sido docente mío en los cursos de la carrera de psicología. Y para mí, y para educación psicológica, es un gusto genial y enorme poder tenerlo aquí. Es uno de los profesionales que está aquí dejando y dando empuje a lo que es la psicología deportiva. Entonces, sin más preámbulo, le doy pase al profesor Orlando. El escenario es todo suyo. Voy a estar al pendiente de las preguntas que puedan haber en las redes de tanto aquí en Zoom como en Facebook. Adelante, adelante, profesor. Muy buenas noches con todos. Primero te agradezco mucho a Yair, a la invitación también a la institución, que me permite poder compartir hoy con ustedes un poco de la experiencia que podemos tener en este campo de la psicología deportiva, que es un área que realmente es, si bien es cierto, se habla mucho de esa parte de la importancia de la psicología deportiva, en verdad todavía no está del todo desarrollada como debería ser, ¿no? Todavía no hay una valoración, digamos, a medias. Los psicólogos diríamos que hay una valoración desde lo cognitivo, pero todavía en lo conductual o en la acción, el desarrollo todavía no es el que nosotros esperamos, pero que eso también a nosotros nos deja un tramo, una brecha que nos permite estar motivados para justamente intentar de que se vaya consolidando esta área de la psicología que es fundamental, ¿no? Y que en muchos países lo entendieron ya hace 30, 40 años y comenzaron a trabajar con sus deportistas a través de las habilidades psicológicas y obtuvieron grandes resultados, ¿no? Como por ejemplo el país de España, que hasta antes del año 90, pues esto no tenía muchos buenos deportistas olímpicos, pero que después de eso se desarrolló tremendamente, no solamente en el fútbol, sino en el tenis, es una potencia mundial, en el básquet también, y en otros deportes más, ¿no? Después hay otros países también que han desarrollado, han utilizado el deporte no solamente desde el ámbito del rendimiento deportivo, sino también como una forma de desarrollo social, ¿no? Ya tienen a ustedes a Sudáfrica con Nelson Mandela, que utilizó el rugby como una estrategia, como una herramienta para mejorar la sociedad. En Inglaterra también, a partir de la violencia que se generaba en el fútbol, Margaret Thatcher tomó decisiones que le permitieron mejorar como sociedad. Bueno, y, en fin, en realidad hay una infinidad, perdón, de ejemplos, ¿ya? Quisiera saber, disculpen si está todo ok, si me están escuchando, si se me escucha claro. ¿Sí? Para poder continuar, ¿está todo ok? ¿Sí, ahí? ¿Se escucha bien? Sí, gracias, Rafael. Gracias. Gracias a todos. Entonces, vamos a iniciar un poco ya de manera formal. Mi nombre es Orlando Valdezzo, tal y como me han presentado. Lo que les puedo indicar un poco de mí, que va a ser muy cortito, es que seguramente como ustedes, supongo, ¿no? Nos apasiona la psicología, la educación y en este caso el deporte también, ¿no? Yo siempre trato de que esos tres elementos van de la mano en mi vida, por lo menos en mi vida personal, laboral, hasta en mi vida familiar, ¿no? Es algo que siempre tratamos de tener en cuenta y eso es algo que, para empezar, yo sí quisiera también transmitirles, ¿no? Si vamos a dedicarnos a algo, necesitamos sentir pasión por eso, ¿no? Entonces, mis pasiones son la psicología, por supuesto, me apasiono todos los días, me gusta leer sobre psicología, la educación, porque estoy metido en el entorno de la educación desde siempre, y me encanta, y el deporte ni que hablar, ¿no? Entonces, y además que creo que el deporte va de la mano, lógicamente, de ambas áreas, como es la educación y la psicología. ¿Ya? Para hoy, y les voy a ir compartiendo, les he traído un conjunto de contenidos que he ido adaptando a partir de la actividad que he ido realizando como psicólogo y las experiencias que he ido teniendo, ¿sí? Les pido que por favor, con toda confianza, me hagan que coloquen sus comentarios conforme yo voy avanzando con la ponencia, con el objetivo de hacer esto más interactivo y más significativo también para todos, porque a partir de las preguntas o aportes que puedan existir, esto hace que se enriquezca la presentación, ¿sí? A ver, voy a compartir. Sí, ahí se está observando, ¿cierto? Sí, por favor, entonces,
como les indicaba, les voy a pedir que puedan ustedes compartir algún comentario, por ahí si ahí me puede apoyar, si es que observa alguna pregunta o algo, también me lo hace saber para poder como les repito, un poco llevar esta exposición o esta conferencia en algo que sea significativo para todos, ¿no? Bien, si bien es cierto, vamos a hablar acerca de la psicología deportiva, seguramente que muchos de los aspectos que vamos a tocar también son utilizados o pueden ser utilizados, pueden ser de mucha valía para otras áreas de la psicología y para otro tipo de intervención, ¿no? Es más, en algunos puntos voy a tratar de brindar algunos elementos que también nos puedan servir en general en el trabajo del psicólogo, ¿no? Bien, el tema que nos trae hoy es la anamnesis psicodeportiva, que como tal es un término que he utilizado yo a partir de algunas adaptaciones que he podido ir realizando de algunas revisiones que he tenido de información y también, lógicamente, vinculándolo con la misma vivencia, ¿no? En la vivencia ya te vas dando cuenta, perdón, de cómo es que se van dando las cosas y tú mismo vas creando algún cuerpo teórico de intervención con base, lógicamente, con bases sólidas que te permitan tener mayor eficacia en tus intervenciones. Así que es muy importante, ¿no? Por lo tanto, la anamnesis psicodeportiva yo la considero dentro de la historia psicodeportiva, dentro de la historia del deportista, ¿no? La historia psicológica del deportista, ¿no? Es la parte inicial porque esa anamnesis, en este caso, en el caso de esta propuesta que les traigo y les voy a mostrar hoy, nos habla de un conjunto de datos, una cantidad de datos que nos van a permitir identificar de manera inicial aspectos ¿no? positivos y aspectos por mejorar de la persona y aspectos por también tener en cuenta para encontrar nuevos elementos para potenciar al deportista en general, ¿no? Bien, entonces voy a ampliarles, ya está, ahora van a observarlo mejor, muy bien. Bueno, para empezar, bueno, esta foto que yo coloco aquí en esta primera parte, en esta primera diapositiva, es una experiencia que tuvimos con un club profesional, en este caso son las divisiones menores de un club profesional, y que nos permitió ir realizando entrevistas, no solamente a mí, sino también a un grupo de practicantes de una universidad, lo cual llevó a obtener información que realmente fue importantísima, porque nos llevó a poder luego identificar ciertas situaciones en estos deportistas y a partir de eso poder establecer o realizar unas intervenciones mucho más precisas, ¿no? Con cada uno de ellos, ¿no? Así es que en realidad es una experiencia que venimos repitiendo y se va a ir actualizando esta anamnesis psicodeportiva que venimos repitiendo desde el año 2016, ¿no? Y vamos actualizando algunos puntos, pero realmente es de mucha utilidad, ¿no? A mí me sirvió mucho, a pesar de que, por ejemplo, las entrevistas fueron realizadas por algunos practicantes, por ejemplo, esos informes sirvieron de mucho, en verdad, para el momento de ejecutar alguna intervención. Así es que yo, en verdad, también siempre estoy muy agradecido de cada institución y de cada situación que nos presenta la vida para poder avanzar. Bien, primero hay algunos conceptos iniciales que quiero dejar en claro, ¿no? Primero, en relación al área, ¿no? A la psicología del deporte y el ejercicio, ¿no? Porque en realidad se vincula mucho a la psicología deportiva a los grandes deportistas y en verdad no es así, ¿no? La psicología del deporte y el ejercicio físico es un área de la psicología tal como lo es la psicología organizacional, la psicología educativa, la psicología forense, ¿no? Y bueno, tenemos muchas ramas porque la psicología está en realidad en todo. Por lo tanto, van a aparecer, van a seguir colocándose nombres en relación a al trabajo del psicólogo o a la influencia de la psicología en las diversas áreas del ser humano, ¿no? Pero que se entienda, eso es una rama de la psicología, ¿no? Pero que se dedica al estudio del deporte, del ser humano, el comportamiento de la persona dentro de un contexto deportivo, ¿no? Y dentro de la psicología del deporte, sabemos que bueno, nuestra intervención como psicólogo va a ser fundamental
y dentro de esa intervención, la relación psicólogo-deportista, en este caso, podría decir yo también psicólogo-entrenador, psicólogo directivo deportivo, psicólogo, no sé, administrador deportivo, psicólogo fisioterapeuta, psicólogo médico de club, o sea, el psicólogo se relaciona con distintas personas en el área del deporte, pero en este caso refiero más a la relación psicólogo-deportista, tiene que ser construida y luego sostenida con las habilidades que tenemos nosotros como psicólogos, ¿no? Cuando digo habilidades, hago referencia pues a la capacidad o habilidad para poder generar la empatía, el rapport, es ese clima de confianza, esa cercanía profesional con el deportista, pero que también necesita que nosotros cumplamos con otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes aspectos que lo vamos a mencionar en un momento más es el de la confidencialidad, ¿no? Que tiene que ver justamente, va de la mano de la confianza que pueda tener el deportista con el psicólogo. Si el psicólogo no sostiene, no mantiene lo que dijo en relación a la confidencialidad, pues el futbolista, el voleibolista, el basquetbolista, el nadador, no va a confiar, más bien va a ocultar información y no va a tener esa relación cercana como para poder dejarse ayudar del psicólogo, ¿no? Y tampoco, por supuesto, le va a permitir al psicólogo tener éxito en su labor, ¿no? Así es que eso es fundamental. Esa relación que ustedes la van a ver en un momento más también es fundamental, ¿no? Creo que esto también se aplica para otras áreas de la psicología, como la psicología clínica o la psicología en general, porque siempre intervenimos con personas y por lo tanto sabemos que tenemos una naturaleza relacional. Bueno, cuando digo sabemos me refiero a los enfoques que tenemos cada psicólogo. En este caso, yo sí considero, dentro de lo estudiado y dentro de lo visto también en la vida cotidiana, en la vida laboral como psicólogo, que es fundamental el tema de la relación, ¿no? Es algo que ustedes, bueno, que todos los que han estudiado psicología lo han podido ver en cursos básicos, ¿no? Como cursos de comunicación, donde sabemos que una de los axiomas de la comunicación que hace muchos años propuso Paul Vaslavic, que habla acerca de la relación, ¿no? Al final no importa lo que uno vaya comunicando, sino que lo que importa más o lo que pesa más, lo que vale más, es la relación existente entre esas personas, ¿no? Nos pasa, ¿no? Hay incluso dichos muy populares, ¿no? Que tienen que ver con, o sea, depende de quién te dice algo, ¿no? Si el que te lo dice es tu amigo, es tu hermano, es tu mamá, es tu papá, o es alguien con quien no te llevas bien, o sea, va a depender mucho, ¿no? Entonces, es importantísimo reconocer a esa relación, como lo principal para el psicólogo en su trabajo con los deportistas. ¿Mm? Y claro, hay que saber cuidarse de no pasar esa línea, creo que es una línea
¿Cómo están? Disculpen, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Ahora A sí ver, ya. disculpen, se me cortó la señal, se me cortó la señal. A ver, no sé, a ver hasta dónde. A ver, estuve explicando, hasta aquí estuve explicando un poco el tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, gracias, discúlpenme, siempre puede surgir algún imprevisto. Entonces les indicaba que es importantísimo el tema de la relación, ¿no? Bien. Por lo tanto, habría que entender entonces que acá hay un error en esta parte, que la psicología del deporte, más esa relación que tenemos como psicólogo, perdón, que la psicología del deporte sí está bien, dentro de esta área también existe, así como en otras áreas, la posibilidad de hacer una anamnesis psicológica, pero que en este caso le denominamos la anamnesis psicodeportiva. ¿Y por qué anamnesis psicodeportiva? Porque no solamente, digamos que le va a quitar no le va a quitar, pero digamos que le va a poner o le va a sumar a este documento que es fundamental para nosotros, le va a sumar alguna información del ámbito deportivo de la persona, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque por lo general los deportistas tienen muy enlazado algunas de las características de cómo son como deportistas a su vida cotidiana, ¿no? Yo he escuchado muchas veces decir a algunos especialistas en el deporte que, por ejemplo, uno tiene un tipo de personalidad que también lo manifiesta en el deporte, ¿no? O de pronto incluso hay personas que dentro de una competencia o dentro del contexto deportivo se muestran un poco distintos a cómo se muestran en su vida personal, en otras áreas, ¿no? Entonces, es importante poder hacer ese análisis también, o sea, el deporte realmente, o en el contexto deportivo, las personas tienen la posibilidad de expresarse, y eso es algo que de pronto no es tan reconocido como fundamental, pero que a nosotros como psicólogos nos da la gran posibilidad de utilizar no solamente la entrevista psicológica, sino la observación psicológica también, ¿no? Porque observar a una persona en su contexto deportivo, y yo sé de paso también, bueno, quiero reforzar esta idea de que es fundamental, que bueno, la psicología del deporte, como la mayor parte de áreas de la psicología, dejó de ser una psicología de oficina y pasó a ser una psicología de, entre comillas, de campo. En el tema del deporte se le podría llamar textualmente de campo. Hay que estar en el campo. Si yo voy a trabajar con voleibolistas, pues yo tengo que estar donde entrenan los voleibolistas. Yo tengo que compartir con ellos, porque eso me va a permitir a mí establecer mis primeros contactos para hacer una entrevista, así como una observación, así como también entrevistas con diversos actores del deporte, como decía en su momento, llámense entrenadores, directivos, preparadores físicos, preparadores de arqueros, preparadores técnicos, fisioterapeutas, o sea, toda la cantidad de profesionales y otras personas que también se dedican ahí y están y que son importantísimos. Ojo, y que a veces de alguna manera no valoramos hasta dónde nos podría ayudar, ¿no? Por ejemplo, en un equipo deportivo, colectivo, como un equipo de vóley, un equipo de fútbol, el utilero es alguien fundamental, porque el utilero sabe todo lo que pasa en el equipo. El fisioterapeuta es fundamental porque el deportista cuando se va a la fisioterapia, ahí el deportista parece que siente que el fisioterapeuta fuera un poco psicólogo porque o lo reconoce como alguien o un lugar donde él puede expresarse y el deportista brinda mucha información en sus sesiones de fisioterapia, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ello, ¿ya? Por lo tanto, entonces, la anamnesis psicodeportiva pues nace a partir de tener alguna herramienta para trabajar en la psicología del deporte, ¿no? Y es una herramienta que, como van a ver acá ustedes en un momento más, es una herramienta de la investigación cualitativa, ¿no? Cualitativa, no cuantitativa. Bien, a continuación voy a presentarle la propuesta. No sé si hay algunos, no veo hasta ahora. Recuerdo que me pueden hacer cualquier comentario para poder yo indicarles algo, algún aporte o alguna pregunta, la pueden realizar. Yo voy a estar observando si es que hay algo para poder comentar, ¿sí? Bien.
Presento una propuesta de análisis psicodeportiva a partir de la revisión de algunas herramientas que encontré, por ejemplo, en el libro de Marcelo Roffé sobre evaluación psicológica, donde existen en realidad muchas herramientas, pero donde se habla ya de la primera entrevista que realiza el psicólogo deportivo. Una psicóloga uruguaya, Juliana Andolfi, me parece también, nos habla acerca de esa primera entrevista y las posibilidades y lo que tendríamos que ir recopilando como información en la primera entrevista, ¿no? Entonces voy a presentar un poco algunos aspectos que yo tomo en cuenta para la elaboración de la análisis psicodeportiva. Primero, miren, hay que entender que necesitamos de un método cualitativo. Y un método cualitativo nos habla pues de la entrevista psicológica, ¿no? Cuando digo cualitativo me refiero a que en psicología del deporte, si bien es cierto, existen muchas herramientas también del aspecto cuantitativo, como son las pruebas psicológicas, por ejemplo, psicométricas. También existen pruebas proyectivas muy ricas en verdad y que por la experiencia que tengo puedo indicar de que son como un estímulo inicial para poder generar la relación con el deportista. Entonces utilizamos en mayor medida el método cualitativo, ¿no? Que repito, tiene que ver con la utilización de la entrevista psicológica y la observación psicológica, ¿no? Justo aquí en el segundo punto coloco algo sobre la entrevista y que tiene que ser una entrevista semiestructurada, ¿no? Y que eso casi los psicólogos sabemos y la utilizamos en nuestras intervenciones, ¿no? No puede ser puramente estructurada porque sería básicamente una encuesta, o se parecería mucho a una prueba psicométrica. Tampoco puede ser libre porque en realidad no es que vamos a pasar el tiempo, no es que contemos, ojo, en el ámbito deportivo no es que cuentes con todo el tiempo necesario, no es así, porque el deportista por lo general tiene una programación en relación a sus entrenamientos y a sus temas personales que de pronto terminan siendo muchas veces ajustadas. Igual va a depender qué tipo de deportista, ¿no? Los deportistas profesionales tienen muchos de ellos familia a quien tienen que también dedicarle tiempo, y los deportistas en formación tienen otras responsabilidades, como por ejemplo el colegio, la universidad, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en tratar de valorar el tiempo que podamos tener con esos deportistas, ¿no? Sí, el tercer punto tiene que ver con algo que yo considero fundamental, ¿no? El deportista es una persona. Gane, sea profesional, sea amateur, gane poquito, gane mucho, gane y sea millonario, el deportista es una persona. No es una máquina, tampoco es digamos, un objeto que muchas veces se han convertido en objeto, bueno, en el caso del deporte profesional, de exclusividad, bueno, o específicamente más en el fútbol. Sí, pues no, ya ahí estamos viendo en la actualidad nosotros cómo las decisiones que están tomando consideran todo menos a la persona o al ser humano, ¿no? En cuanto a su salud física y emocional, sino que se está considerando en primer término casi como única referencia el tema económico, comercial, para poder pretender iniciar una actividad que implica el roce, que implica la cercanía. O sea, no tendríamos que empezar. Hay deportes que podrían ir empezando porque existe más distanciamiento social. El fútbol, así como el básquet, otros deportes, ya exige siempre un contacto, así que es imposible que podamos pensar que eso no se va a dar. Por lo tanto, nos estamos exponiendo a un gran peligro, ¿no? Pero bueno, eso es materia de un debate, otra discusión, ¿no? Bien, entonces decía yo que es importante la construcción de relación, le dije al comienzo también, importantísimo, y repito, no es solamente ganarme la confianza al inicio, sino es que mantener es lo más importante o lo más difícil incluso, ¿no? Mantener esa confianza con los deportistas, ¿no? Y mantener también la relación en cuanto a que el deportista se sienta motivado a trabajar con el psicólogo también, o sienta que el psicólogo le está aportando, ¿no? Es importante que él siempre sienta eso, ¿no? Otro aspecto importantísimo, fundamental, que no se nos puede decir, es el conocimiento del deporte. Seguramente sería ideal de que todo psicólogo deportivo
haya practicado deporte. No digo de manera profesional necesariamente, pero sí que haya practicado deporte para que sepa de qué trata el deporte exactamente. No que porque pueda leer o le puedan contar, sino porque lo vivencie. Repito, no es necesario que lo haga de manera profesional, pero sí que lo realice. Y después que conozca el contexto del deporte, que conozca el deporte, de hecho que sí, que conozca el contexto. Por ejemplo, si yo voy a entrevistar a una gimnasta y me va a estar conversando y yo no sé nada de gimnasia ni sé de qué se trata, entonces, ¿cómo voy a poder entender lo que me va a ir comentando? ¿Cómo puedo ayudarle un poco? Entonces va a ser más complicado. Entonces, por lo tanto, es fundamental que nosotros conozcamos el deporte, repito, el deporte en cuanto a su estructura, reglas, a lo formal, y el deporte en cuanto a lo informal. Cuando digo informal, uso ese término, me refiero al deporte en cuanto al contexto en el cual se desenvuelve ese deporte, ¿no? ¿Cómo es el contexto del fútbol? ¿Cómo es el contexto del vóley? ¿Cómo es el contexto del tenis, de la natación? Hay diferencias, ojo, hay diferencias y se marcan, bueno, las investigaciones que se hacen, y yo también he podido constatarla porque me ha tocado ser deportista, ser nadador, ser futbolista, hacer otros deportes, y cada contexto es diferente, ¿no? Así es que es importantísimo que nosotros conozcamos, repito, no solamente leer de qué se trata el deporte, no basta ni siquiera con saber las reglas, sino que debemos conocer el contexto del deporte, ¿no? Y finalmente la observación, la coloco ahí para que se entienda que no vamos a utilizar, en este caso digo, la observación como método, o sea, para hacer algo cuantitativo, sino la observación como técnica, ¿no? Es decir, la observación, por ejemplo, dentro de la entrevista, la observación, podríamos utilizarla como técnica también en la observación de los entrenamientos. Ahí quizás podríamos aplicar como una forma de ayuda, utilizarla como método, pero esto sería parte ya de otras estrategias, ¿no? Pero en esta ocasión, en cuanto a la relación que tiene con la entrevista, lo utilizamos como técnica, ¿no? Y creo que todos sabemos que la observación puede ser considerada tanto como técnica como método, ¿no? Como método ya es un método que tiene que ver con lo científico, ¿no? Con lo cuantitativo, y como técnica es importantísima porque nos da información, por ejemplo, dentro de la entrevista, de la comunicación no verbal, ¿no? De los gestos, de los movimientos que hace un deportista, y también en el ámbito del deporte nos permite observar las interacciones que se dan dentro de un grupo deportivo, por ejemplo, en los momentos de entrenamientos o en los momentos de competencia, ¿no? Bien, entonces pasamos ahora a hacer la revisión ya exacta del modelo que tenemos de anamnesis psicodeportiva, que nos va a nosotros permitir tener una herramienta de inicio para poder trabajar en este ámbito, ¿sí? Miren. Bien, vamos a empezar a revisar la estructura y explicar un poco, ojo, aclarando de que esta estructura general de una anamnesis no es la única, y que tampoco es una estructura perfecta, que siempre está para mejorarla, pero que ya es una propuesta que venimos nosotros utilizando y que la verdad es que nos permite, porque al final el objetivo de una anamnesis es que te dé información para que te ayude luego a la intervención, porque el psicólogo no es que va solamente a hacer una investigación, a ver qué es lo que pasa, cómo sucede, averiguar la vida de alguien y después no hacer nada, sino que, en verdad, utilizamos esto como una herramienta para que nuestras intervenciones sean mucho más efectivas, ¿no? Entonces veamos esta anamnesis desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuánto me va a servir para? O sea, para tener un documento y tenerlo de adorno o guardarlo en la computadora, la verdad es que no sería nada útil. Nos tiene que servir, ¿no? Tiene que ser muy funcional. Entonces, miren, separo yo esta anamnesis psicodeportiva en estos 4 aspectos, ¿no? Una primera parte donde están los datos generales, bueno, creo que la mayoría de psicólogos conoce porque son los datos que se utilizan en la mayoría de anamnesis, pero que sin embargo hoy voy a hacer mención a una parte, a un dato que no se utiliza en las anamnesis en general, pero que en el deporte hay propuesta de utilizarlo. Yo lo he utilizado algunas veces, otras no tanto, pero es interesante y ahora lo voy a explicar. Luego vamos a ver el tema del entorno, que es fundamental. Cuando digo entorno me refiero a, digamos que la segunda parte de la anamnesis,
y ahí hay temas relacionados a cómo el deportista se relaciona con su entorno, ¿no? Con su entorno, desde el entorno más cercano, familiar, hasta los amigos, y algunos temas más que tenemos que tener en cuenta dentro de su rutina de vida, su rutina cotidiana, ¿no? Luego tenemos un tercer punto, que es el ámbito deportivo, historia y actualidad. Acá vamos a colocar en este punto pues todos los datos del ámbito, del contexto del deporte, de esa persona, de ese deportista, ¿no? Cómo ha sido en la historia su desarrollo deportivo y cómo está en la actualidad, ¿no? Y eso van a ver ahora cuando veamos algunos temas específicos que les voy a colocar, van a ver cómo es realmente fascinante poder describir cada aspecto deportivo que ha tenido este atleta. Y finalmente, hay una parte donde vamos a colocar nosotros la descripción de las observaciones, que también nos va a dar información importante. Aquí vamos a colocar todo lo que observamos de la conducta del deportista dentro de las entrevistas que podamos haberle hecho, e incluso también podríamos colocar alguna información extra si quisiéramos, ¿no? Pero principalmente la entrevista, ¿no? Cómo es que se comunica, algunos aspectos que también vamos a ver aquí al final. Sí, bien, miren, paso entonces, ¿no? Que quede claro que la estructura tiene, digamos, 4 partes generales, y en cada parte, como en toda anamnesis, hay un conjunto de subtítulos, si quieren llamarle, o áreas que tenemos que investigar, porque es una investigación en verdad, de tipo cualitativo, como un estudio de caso, ¿no? Lo más cercano a un estudio de caso. Bien, en datos generales, he colocado algunos en realidad que podrían ser distintos de repente a la anamnesis psicológica, como por ejemplo son, voy a dejar este dato para el final, ¿no? Bueno, nombres y apellidos, que ustedes ya saben, datos de contacto. Hay que tener cuidado con estos nombres y apellidos, ya saben, por el tema de confidencialidad, cuando son deportistas menores de edad, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Los datos de contacto, bueno, si el deportista es mayor o es grande, entre comillas es grande, te dan los datos exactos. Los deportistas más pequeños no te dan los datos exactos, así que hay que ver cómo hay que averiguarlos también. Podríamos hacer entrevistas con los padres o con otras personas dentro del club. También los clubes tienen datos en relación a ello. El origen, aquí me voy a detener. En origen me voy a detener, y en cómo le dicen, y este tema del club también, ¿no? En origen, miren, acá en el origen es importante que tener en cuenta, algunos le ponen en todas las anamnesis pues, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, ¿no? Y es cierto, hace referencia a eso, pero también hace referencia no solamente al lugar de nacimiento, sino hablamos de, es cierto, el lugar de nacimiento o el lugar de origen también, hace referencia a si existiera alguna diferencia, también mencionarla ahí de manera muy corta, ¿no? En cuanto al lugar donde nació y al lugar donde vivió, porque muchos nacen en un lugar, pero vivieron casi toda su vida en otro lugar. Entonces hay que tener en cuenta también ese dato ahí, ¿no? Y en cuanto a club, modalidad o puesto, bueno, depende, ¿no? Si es un deportista colectivo o un deportista individual, ¿no? De acuerdo a eso vamos a colocar si pertenece a un club o a alguna liga, club, liga, institución, ¿no? ¿Cuál es su modalidad? Me refiero a si es que, bueno, deportes individuales mayormente hay modalidades, y cuando digo puesto me refiero a, pues, al puesto que existe en los deportes colectivos, ¿no? En el vóley, si soy defensa, armador o armadora, si más juego por 4, por 2, en el tema del fútbol, si soy central, si soy volante, si soy delantero, si soy arquero, que la psicología del arquero también es un mundo diferente, ¿no? Si juego al básquet, juego de pivot, ¿no? Si hago natación, de pronto nado todos los estilos, pero podría luego ya en la historia ir viendo exactamente cuál es mi estilo en el cual me desenvuelvo mucho más, ¿no? En natación también puedes hacer otro deporte que no es la natación, sino que también se practica en la piscina, que es el waterpolo. Bueno, en realidad, ahí hay que colocar datos precisos nada más, pero de todas maneras hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y él ahí les mencionaba que había dejado para el final esta parte de cómo le dicen, porque en la literatura la encuentro como, por ejemplo, el término apodo. Y uno dice, ¿y cómo voy a colocar una historia, una anamnesis apodo? ¿Cómo voy a ponerle apodo? En el Perú le dicen, utilizan otras jergas todavía, ¿no? Chapa, no sé, le colocan otro, ¿no? Sobrenombre, si quieren llamarle, ¿no? Entonces, sí he utilizado esta parte también. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el cómo le dicen
a un deportista tiene que ver con alguna historia de su vida en relación, por ejemplo, a su padre o en relación a alguna característica de esta persona, ¿no? Por ejemplo, tuve yo a algún deportista que, a ver, le decían, a ver, loco. Y en realidad la palabra loco encuentro en muchos equipos, yo en muchos equipos deportivos en el fútbol, por lo menos que le dicen loco a alguien siempre. Encuentro varios, oye, loco, siempre hay un loco en cada equipo, dicen los entrenadores, ¿no? ¿Y por qué le dicen loco? No tiene que haber, lo importante de esta parte es porque después nos va a permitir a nosotros indagar, pero ¿por qué le dicen loco? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le dicen loco? De hecho, que no está loco, ¿no? ¿Pero por qué? Porque han visto en sus conductas alguna, y nos van a contar, ¿no? Para eso nosotros aquí hacemos entrevistas, no solamente al deportista, sino también al entrenador o a otras personas. Entonces, ¿por qué le dicen loco? Ahora, el que le digan loco, ojo, puede tener una implicancia tremenda en su desarrollo deportivo. Entonces, yo considero, por ejemplo, que al deportista le tienen que llamar por su nombre, no por un sobrenombre o por un apodo. Por eso es que en ocasiones, ahora bien lo coloqué como le dicen, ¿no? No puse apodo porque me suena un poco feo ese término apodo y creo que no se debe utilizar tampoco el término apodo ni ningún sobrenombre, pero ojo, en la mayor parte de clubes en relación a fútbol, por ejemplo, y he visto también en otros deportes, sí hay un cómo te dicen, ¿no? Incluso siempre, ¿y cómo te decían cuando estabas en el colegio? ¿Y cómo le dicen? Siempre en algo, ¿no? Y tiene que ver con alguna característica nuestra, ¿no? Pero eso nos va a ayudar luego a la intervención. Por ejemplo, a ver, la típica, o el típico, uno de los apodos de comida más conocidos es que alguien diga, oye, gordo, ¿no? Así le diga al gordito, pero le dice el gordo igual, ¿no? Gordo, chato, en el Perú, gordo, chato, ¿no? O sea, en el Perú, en algunos deportes, ojo, repito, hay que tener en cuenta siempre el contexto, se utiliza en algunos deportes colectivos populares la utilización se usa mucho la característica física. Empieza como por una broma, burla, y bueno, y termina quedándose. Entonces, esos aspectos por ahí nosotros también tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Repito, no podemos estar de acuerdo, depende, en mi opinión yo no estoy de acuerdo, siempre creo que debemos llamar a los deportistas por su nombre, porque por algo tienen su nombre, me parece que tiene que ver, lo vinculo un poco yo a la identidad, a la autoestima, ¿no? Pero sí es importante indagar, porque nosotros no vamos a cambiar todo el contexto, pero sí vamos a estudiar qué está pasando y ojo, que aunque les parezca mentira, es muy influyente el cómo te dicen. Recuerden, ¿no? En la psicología también conocemos esto de o sea, según la expectativa que tengan los demás de nosotros, pues nosotros vamos a ir llegando a eso, ¿no? La psicología social estudia mucho más esos temas también, ¿no? Bien, pero lo dejo ahí, porque hoy tenemos una sesión que nos va a permitir por lo menos conocer estos contenidos, pero en algún momento podríamos, con todo gusto, profundizar un poco más. Bien, vamos al segundo punto de la anamnesis, ¿no? Recuerda que el primer punto parecía algo muy, muy ligero, ¿no? Datos personales rápidos, datos generales, eso se hace rápido, es como una encuesta pequeña, y no es así. Desde ahí a nosotros en la psicología deportiva vamos trabajando la relación y vamos construyendo algunos aspectos del deportista. Aquí hay 5 puntos que coloco yo, en realidad hay algunos puntos más, pero en el entorno es importante indagar, ¿no? Tratar de investigar acerca de las relaciones personales, o sea, cómo es que el deportista qué relación tiene con su familia, con su padre, con su madre, con su hermano, con sus amigos, con quienes tiene mejor relación, con quienes no, de qué manera su familia es un soporte para él o no, qué riesgo puede encontrar él en sus amigos, o sea, ahí se explora todo este tema, ¿no? Digamos que si hacemos una comparación con la anamnesis psicológica que se trabaja en otras áreas, esta parte tiene que ver mucho con el desarrollo personal cuando hablamos de lo que es niñez, primera infancia, adolescencia y cómo se relaciona con los demás, ¿no? También cómo se relaciona con el sexo opuesto, ¿no? En general, ¿no? Si es un adolescente, después, si es una persona que de pronto ya tiene familia, también cómo está su relación con la pareja, si tiene hijos, con sus hijos, ¿no? O si vive con sus padres, ¿no? Repito, ahí hay una exploración de todas las relaciones interpersonales, ¿no?
Luego hay que ver el tema de recursos económicos, de qué manera, cómo se solventa, repito, va a depender de las circunstancias del deportista, si se mantiene solo o es mantenido de repente o es sostenido por pares o por alguna persona. Hay que ver de qué manera se sostiene y cuáles son sus posibilidades actuales. Y ahí otra vez tiene que ver con el tipo de deporte, ¿no? Hay deportes profesionales donde tú puedes ganar dinero, hay deportes, pero hay otros deportes, perdón, donde en realidad no ganas dinero, vas más por la gloria, por el deseo de desarrollo, de trascender en un deporte, pero en verdad no es que económicamente ganes mucho, ¿no? Es más, la mayoría de deportes del Perú no implican una ganancia económica para un deportista, salvo que llegue pues a niveles muy altos de competitividad, llámese unas Olimpiadas, y ni aún así, ¿no? Digamos que el deporte que sí tiene que ver con una inyección económica fuerte es el fútbol, ¿no? Donde ahí sí hay un tema económico. E incluso, ojo, muchos deportistas se dedican al fútbol o muchos padres tienen la esperanza de que sus hijos sean los futbolistas de la selección peruana del futuro, pero con la intención de que también es una carrera profesional que les permita tener mejores recursos económicos, ¿no? En cuanto a la parte académico-laboral, también hay que investigar acerca de, bueno, cuál es su nivel académico, si hasta dónde estudió, o si está estudiando actualmente, en el caso de si es que elaboraran, también en qué trabajan, o en qué trabajaron, cuál es su historia, y si trabajaron en tal lugar, por qué trabajaron tanto tiempo, o tan corto tiempo, si ahora están trabajando, cómo se sienten respecto a ese trabajo, cómo, ¿no? O sea, también es importante conocer todo esto, ¿no? Lo académico es fundamental también, ¿no? La organización esto es algo que se le suma acá en el tema de la psicología deportiva, de la anamnesis psicodeportiva. La organización tiene que ver con los horarios que tiene un deportista y esto es fundamental, porque cuando nosotros hemos hecho estudios o hemos investigado acerca de los deportistas exitosos, dentro de sus, entre comillas, secretos está el tema de la autodisciplina, que incluye pues el tema de la organización de sus horarios. O sea, ustedes habrán escuchado, no sé si habrán escuchado algunas declaraciones que vi hace unos días de este tenista Roger Federer, cómo ellos están totalmente organizados en cada aspecto. No solamente él como deportista, su familia, o sea, sus hijos están organizados. O sea, ya se sabe qué cosas van a hacer en cada momento del día, hay una organización. Entonces el deportista tiene esto. Por lo tanto, habría que averiguar cómo lo está manejando. Ojo, recuerden también que va a depender de en qué nivel se desenvuelva, ¿no? A nivel amateur o nivel de deportistas adolescentes, por ejemplo, tienen un horario que incluye pues, el tema del estudio. Y a nivel profesional, los deportistas en ocasiones tienen bastante tiempo libre. Entonces, hay que ver cómo es que están organizados sus horarios, pero también hay que investigar los horarios, lógicamente, de los entrenamientos y de todas las exigencias del deporte, ¿no? Y finalmente coloco acá el tema de sueño y alimentación. En el deporte a esto le llaman, o a los cuidados en estos temas, en estos últimos 3 temas, le llaman el entrenamiento invisible, ¿no? Es decir, ese entrenamiento que no se da en el campo, pero que es fundamental para el rendimiento luego del deportista. Fundamental, o sea, eso marca mucho el destino de un deportista a mediano plazo y a largo plazo. El sueño de alimentación tiene que ver con justamente los horarios en los cuales se acuesta, en los cuales se levanta, la forma de alimentación, no solamente la cantidad, porque te puede decir, no, yo estoy consumiendo mis 5 comidas al día, sí, pero ¿qué consume? ¿Y cómo consume eso? ¿No? Y los sábados y domingos, cómo es la alimentación, cómo es el sueño, es fundamental también recoger esta información, porque recuerden que nosotros como psicólogos hacemos un trabajo interdisciplinario, es decir, trabajamos de la mano con otros profesionales, como puede ser, por ejemplo, un nutricionista, como puede ser el preparador físico. De pronto el deportista entrena muy bien, pero no sabemos, entrena muy bien, pero la verdad es que no mejora la parte física. ¿Qué está pasando? Pues ahí está la respuesta, posiblemente. ¿Cómo está el tema del sueño y la alimentación? ¿No? ¿Cómo está la organización de horarios? O sea, hay que ver, ¿no? O también quizás está teniendo problemas, y eso lo vemos en la parte de las relaciones personales, ¿no? De repente tiene problemas familiares, lo cual no le permiten estar enfocado en su deporte. Bueno, sí, todo esto es muy, muy, muy importante que luego nosotros podamos cruzar toda esta información, ¿sí? No solamente tenerla ahí y ver en cada parte, no es segmentar la información, sino que lo más importante para un psicólogo es poder cruzar información,
entre lo que tenemos y además cruzar información con los otros profesionales también. Pasamos entonces ahora a la parte del ámbito deportivo, la tercera parte de la anamnesis. Aquí tenemos, ¿no? Decíamos historia y actualidad porque tenemos algunos acápites que tenemos que investigar. Deporte actual y otros deportes. O sea, generalmente los deportistas no siempre empezaron con ese deporte que actualmente están practicando, sino que han pasado por muchos deportes, ¿no? Entonces aquí tendríamos que investigar, por ejemplo, temas como, y si te dedicaste a otro deporte, ¿por qué lo dejaste? ¿Y por qué escogiste este deporte ahora? ¿Crees que vas a seguir con este deporte o no? O sea, ahí se investigan temas como esos, por ejemplo, ¿no? Resultados deportivos, cómo te ha ido desde que empezaste en tu deporte, cuáles son tus resultados. No me refiero solamente a haber ganado medallas o copas, sino cuáles son los resultados en base a lo que te habías propuesto como deportista. ¿Sí? Eso es importante comparar, ¿no? No, repito, no solamente ganar copas, no solamente ganar torneos, sino es en base a lo que te has ido proponiendo, cómo han ido yendo los resultados, ¿no? Para ver si en verdad pues estás cumpliendo, ¿no? Logrando metas o no, o de repente no hay una satisfacción con lo que vas logrando, o no hay una coherencia, una consistencia entre lo que pretendías y lo que se está dando. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Las relaciones interpersonales, y aquí no es el mismo punto de la parte anterior, sino que aquí hace referencia a las relaciones interpersonales en el ámbito deportivo. Es decir, cómo se relaciona con su entrenador, con los demás entrenadores, cómo se lleva con los compañeros, con quiénes se lleva bien, con quiénes no se lleva bien, por qué no se lleva bien, cómo lo perciben los demás. Acá tiene que ver todas las relaciones que tiene el deportista dentro del contexto del deporte, ¿no? Y que incluye también a directivos u otro tipo de personas que estén participando de ese contexto, ¿no? Tenemos en el cuarto punto el entrenamiento, competencia y lesiones. Hay que averiguar acerca de la calidad de su entrenamiento, de cómo es que él entrena, ¿no? ¿Cuál es su actitud durante el entrenamiento? ¿Cuál es su actitud durante la competencia? Y cómo se presenta todo en la competencia. Y también su historial de lesiones, ¿no? Lesiones, mayormente hablamos de la parte física, ¿no? ¿Cuál es su historial de lesiones, ¿no? Si de pronto te comenta que sí, que bueno, tiene una debilidad en la parte del tobillo, que se ha lesionado ya varias veces, incluso parece crónico, o que nunca ha tenido lesiones, o que tuvo una lesión grave y que a partir de eso no volvió a tener la misma capacidad para el deporte. O sea, también hay que averiguar ahí, ¿no? Y finalmente este punto que es importantísimo para nosotros como psicólogos, poder más o menos también entender cuánto sabe el deportista de psicología, ¿no? Que son las aptitudes físicas y psicológicas, ¿no? O sea, las habilidades físicas y psicológicas, ¿no? Físico, seguramente los deportistas lo conocen muy bien, ¿no? Tienen que ver con sus habilidades o sus aptitudes en cuanto a la variable física, ¿no? De velocidad, resistencia, fuerza, potencia, bueno, reacción, agilidad, coordinación. Y las aptitudes psicológicas, que no siempre las conocen, pero que las podrían ir conociendo con nosotros, que hacen referencia a, bueno, a su nivel de autoconfianza, a sus habilidades para la motivación, a su control de la atención y concentración, a su capacidad para utilizar la imaginería, a su actitud positiva, al reto, también algo psicosociológico, por llamarlo de alguna manera, que hace referencia al trabajo en equipo, a la comunicación, a la toma de decisiones, que también podríamos incluirla aquí, ¿no? Que es, no solamente, ojo, en los deportes de equipo, sino en general en todos los deportes es importantísimo. Y vamos a terminar con esta parte que es un poco más conocida para todos los psicólogos y que aquí también se le presta atención, que hace referencia a la descripción de las observaciones. Hay que describir en esta parte la apariencia física, incluye la vestimenta también y todos los rasgos físicos del deportista. Y aquí es importante o es fundamental el tema de poder describir el comportamiento que tiene el deportista durante la entrevista, y podríamos sumarle el comportamiento que tiene a partir de la observación que hemos hecho del entrenamiento del deportista, ¿no? Y en este caso, ojo, yo siempre recomiendo que le coloquemos lo que vemos, porque la observación es colocar lo que vemos, pero aquí sí le sumamos una valoración. O sea, una valoración hace referencia a una interpretación de lo que hemos observado, ¿no? De una interpretación inicial de lo que se ha observado dentro de la conducta del deportista, ¿no? Porque si vimos que movía mucho la cabeza y siempre miraba para la izquierda, para la derecha y para todos lados, en la valoración yo indicaré que, bueno, evidencia
no sé, inquietud o algún aspecto relacionado al tema atencional, ¿no? Sin ser esto contundente ni definitivo, ojo, es una valoración inicial nada más, ¿no? Que nos va a ayudar un poco a tener una idea básica del deportista, pero también esa valoración incluye que como psicólogo yo tenga la capacidad de darme cuenta si de repente esa actitud es influenciada por mi presencia como psicólogo y que no es una actitud natural, ¿no? Y ahí, bueno, ingresan otras formas de intervención de nosotros, ¿no? Por eso es que se recomienda que, por ejemplo, ¿no? El psicólogo del deporte pues no va a ir a un campo deportivo con una chaqueta, no se recomienda que haga eso. Y eso ya yo lo he podido observar en la misma práctica, ¿no? El psicólogo de deporte es un profesional más dentro del staff de profesionales que tienen una institución deportiva o un club deportivo. Por lo tanto, va tal cual, seguramente identificado con el uniforme del club, con lo que la indumentaria que le dé el club o la institución, y participa junto a los demás profesionales también, ¿no? Pues, así es que esos detalles también van a marcar un poco la calidad del trabajo de nosotros como psicólogos o la efectividad también que podamos tener, ¿no? Las posibilidades de poder intervenir en estos ámbitos, ¿no? Pero bueno, finalmente quería mostrarles esta última parte, entonces son 4 estas partes de la anamnesis psicodeportiva que propongo y con la cual trabajo, y que la verdad es que nos da información, repito, cualitativa de la vida de una persona, ¿no? Algunos le llaman una radiografía, no sé si exactamente puede ser una radiografía, pero por lo menos me da un impulso inicial para yo ir luego explorando muchos aspectos, y repito, no basta con explorar, ya la psicología pasó ya desde hace muchos años de esa época donde le dábamos un exclusivo tiempo a hacer un diagnóstico, no, ¿verdad? Hoy el psicólogo sabe que desde que llega, desde el primer minuto que está frente a una persona o a un grupo de personas, en este caso deportistas, ya nosotros estamos no solamente evaluando la situación, y además siendo evaluados, sino que además ya estamos estableciendo algún tipo de intervención. Repito, de intervenciones hay de las más simples hasta las más complejas, pero desde que llegamos nosotros a un lugar ya estamos estableciendo algún tipo de intervención, y eso quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Bien. Bien, con eso terminamos ya la parte de la descripción. Les agradezco mucho por su atención. La verdad es que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, se habrán dado cuenta quizás. Me apasiona muchísimo y vamos a estar siempre en la constante búsqueda de excelencia del psicólogo deportivo, porque creo que el camino es ese. El camino es buscar la excelencia, el camino no es conformarnos con algún tipo de función que nos puedan indicar a nosotros como psicólogos del deporte, sino que nosotros vayamos abriendo mucho más caminos para que esta área de la psicología sea valorada cada día en mayor medida, porque en verdad ni siquiera lo digo por el desarrollo del psicólogo o de la psicología deportiva, lo menciono porque en verdad el deporte peruano, el deporte mundial en general, necesita mucho de la participación de la psicología deportiva, de los profesionales en la psicología deportiva. Hay un gran respeto por otros profesionales que también participan, pero creo yo que la labor del psicólogo es insustituible, insustituible. Y en estos momentos es de necesidad impostergable. Ya no, al menos si un deportista, si un club, si una institución quiere desarrollarse de la mejor manera posible, pues tiene que tener un trabajo en psicología deportiva serio, profesional. No una charlita, no una actividad pequeña, no un taller, no una ayuda de un coach por ahí nada más. No, no, no. Tiene que tener un trabajo de psicología deportiva del ámbito profesional. Y eso implica que el psicólogo tiene que participar desde la planificación de una temporada de un deportista, desde la planificación de su macrociclo, de sus mesociclos, de sus microciclos, de sus endociclos. O sea, en toda la planificación tiene que estar el psicólogo, porque muchas veces las variables psicológicas también se trabajan de manera integrada con los trabajos técnicos, tácticos, físicos que pueda realizar todo deportista, ¿ya? Así que bueno,
Espero lo tomen en cuenta, les agradezco mucho por su atención, y bueno, no sé si van a existir algunas preguntas de repente o algunos comentarios, quedo a disposición de ustedes. Les agradezco mucho por su atención. Genial, Sí, genial. Genial, profesor Orlando. Tema muy, muy bueno poder escuchar desde su experiencia cómo es que es una nueva mirada de la psicología, en este caso aplicada en el deporte. Estimados participantes, si existiera alguna pregunta, duda que les gustaría que sea resuelta en vivo, pueden hacerlo tanto por Zoom y por Facebook Live. Estoy a cargo para hacerlo llegar al profesor Orlando. Aquí en Zoom tenemos una. Sí, la leo. Puedo leerla. Genial. De William Rodríguez, ¿no? William Rodríguez. Sí. Sí, a ver, la leo y le contesto un poco a William. En el equipo cienciano del Cusco 2003 fue clave el factor psicológico. Me pregunta qué considero fue clave para que el equipo sea campeón sudamericano y cómo volver a lograrlo. Yo pienso que, bueno, iba a ser una broma, yo no sé cuántos años va a pasar para que vuelva a lograrlo, no sé si lo vuelva a lograr en verdad, ¿no? Pero sí fue clave el factor psicológico, de hecho que sí, pero hay que tomar en cuenta lo psicológico dentro de un contexto, ¿sí? Eso es lo que yo también quiero que entiendan, porque me ha pasado, y pasa, ¿no? Que de pronto hay la acción de un psicólogo o de algo, de algún profesional de la psicología, y de pronto salen las cosas bien, y qué bien el psicólogo. Y si salen las cosas mal, pues el psicólogo no sirve para nada. O nos llaman cuando hay una situación ya muy, muy difícil y que venga el psicólogo a solucionarlo. Ya un jugador que no lo pueden controlar, un deportista que es muy disciplinado, también que vaya al psicólogo. Entonces, hay esa idea de la psicología deportiva como algo mágico o algo salvador. Por ejemplo, ¿no? Claro, ese equipo de Cienciano del Cusco, yo recuerdo en el año 2003, aparentemente era un equipo de gente con muchos años ya en el fútbol, o sea, gente mayor, con poca movilidad aparentemente, y que nunca habían resaltado a tanto nivel, ¿no? Sin embargo, consiguió ser campeón sudamericano y después incluso fue campeón de la Recopa Sudamericana, ¿no? Y ahí sí yo considero que hay un tema psicológico, social también, contextual, que se presentó y todo se dio para que se dé ese resultado. Sin embargo, el trabajo del psicólogo es cómo garantizar un desarrollo sostenible de un deportista o de un club deportivo. ¿Cómo hacerlo? Porque en este caso ya se presentó el contexto, se dio, y ahora Cienciano, bueno, este año acaba de volver a la primera división después de muchos años de la Liga 1, pero después de eso el club, la institución se cayó a pedazos ya por temas extra deportivos, es cierto, más económicos, dirigenciales, ¿no? Pero creo que ahí se hizo un trabajo de psicología, pero no fue un trabajo planificado. Me parece, no tengo tampoco los documentos necesarios, pero yo sé que no fue un trabajo planificado, por lo menos desde ese punto de vista solamente, sino que se juntaron un conjunto de características, de situaciones que les permitió llegar a eso, ¿no? Es como nosotros hemos ido al Mundial, la selección peruana, ¿no? Porque ya ha llegado un entrenador que ha hecho un manejo muy bueno de un grupo, ha creado una burbuja donde por llamarle, cada sujeto que entre a esa burbuja, cada, ¿no?, persona que entra, realmente parece que se transformara y funciona de acuerdo a, creo que muchos conocen un poco el tema de los sistemas o de crear, de construir contextos, pero en verdad, si alguno de ustedes le diría, oye, parece que mañana se va Gareca, todos dirían, ya no vamos al Mundial entonces. Miren, porque también hay la psicología del peruano en relación a que necesitamos un salvador siempre, ¿no? Necesitamos a alguien que nos salve, alguien que nos haga llegar a algo. Ese líder, ese caudillo, que nos gusta tanto en la política, en el deporte y en otros ámbitos, ¿no? Entonces creo que para volver a lograrlo, creo que retomo lo que dije hace un momento. Para volver a lograr que un equipo peruano, sea Cienciano u otro, sea campeón sudamericano, pues tenemos que trabajar en formalizar la psicología deportiva por una parte, pero también vamos a tener que luchar con muchas taras que hay en el fútbol peruano, que tienen que ver con la informalidad, con la corrupción,
con el amiguismo, que son temas que en realidad han infectado no solamente a la sociedad peruana, sino también al fútbol peruano, ¿no? Repito, esto no es un tema del fútbol nada más, es en general en la sociedad. Nos está pasando esto, esta pandemia justamente está haciendo que esto todavía se note mucho más. Por lo tanto, creo que nos toca un trabajo duro a los psicólogos. Pero para empezar, tendríamos que primero concientizar a todos los clubes, en este caso de fútbol, a hacer un trabajo de psicología deportiva realmente como debería ser, desde un plano bastante, muy profesional. Ni siquiera les digo tener un psicólogo deportivo, sino deben tener un equipo de psicología deportiva que les permita salir adelante en esa área y que se vincule con las otras áreas también, ¿no? Gracias, William, por la pregunta. Sí, Rafael, leo también a Rafael, discúlpame, Yair, ahora termino con Rafael y de repente hay alguna otra pregunta en el Facebook, creo que lo están transmitiendo, ¿no? Le dice Rafael, ese mito que el psicólogo soluciona lo que otros ya no pueden solucionar se da en otras áreas como la clínica educativa. En caso de ser psicólogo educativo, ¿en qué medida podemos intervenir con los deportistas seleccionados de una institución educativa? Sí, claro. Sí pueden intervenir, sí, tiene razón. Es más, creo yo, porque también me ha tocado asesorar y supervisar a estudiantes que están haciendo sus prácticas, por ejemplo, en áreas educativas, y también trabajo en áreas educativas yo utilizando el deporte como una herramienta, y creo que sí se puede, claro que sí. Cuando estás en una institución educativa, de hecho, que sería incluso es un tema va a ayudar a que el psicólogo deportivo, perdón, que el psicólogo educativo se vuelva más notorio o tenga una mejor receptividad de los demás para con su trabajo. Porque generalmente los deportistas en los colegios son los populares, son populares. Entonces, si tú trabajas con esos deportistas y los ayudas en el ámbito deportivo, que es lo que les gusta, y muchas veces no les gusta tanto el tema de los estudios, ojo, no a todos, no generalizo, pero no les gusta tanto, puedes utilizar a ese grupo de deportistas, primero para ayudarlos a que sean mejores deportistas, número 2, para vincular el deporte con el ámbito educativo, y número 3, para que de alguna forma sea una plataforma que te permita luego tener una mejor relación con los demás estudiantes que no son deportistas, ¿no? O sea, la verdad es que es una gran oportunidad si tiene la de trabajar con ellos, ¿no? Pero claro, si hubieran temas ya relacionados pues a un trabajo específico de psicología deportiva, ya de un programa de intervención muy específico, lógicamente que podrías pedir la ayuda de un psicólogo deportivo, como lo hacemos todos. Es como cuando yo he visto un caso muy difícil, me refiero a un caso difícil me refiero a que el tiempo no nos permite, a veces en instituciones, tratar, uno tiene que derivar, ¿no? Recuerden que cuando el tiempo o nuestra competencia, porque puede pasar, no se relaciona con la situación que se presenta, pues hay que derivar. Hay que hacer una intervención inicial y luego hay que derivar para que esa persona pueda tener la ayuda que realmente necesita y requiere. Gracias, Rafael, por la pregunta. Listo. Yair, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sí, estoy visualizando en Facebook y nada, le agradecen bastante desde Colombia, supongo que aquí de Perú también. Elizabeth dice que Dios le bendiga, profesor Valareso. Stalin, Gracias. Un saludo afectuoso de su parte de Stalin, de Hilda y de todas las personas que nos han acompañado en las transmisiones en Facebook y aquí también en Zoom. Si ya no existiera ninguna pregunta, estaríamos dando por culminado. Acá hay Nel. Nel nos comenta en Facebook. Buenas noches, profesor Valareso. ¿Cómo sabemos que en la selección peruana de fútbol el psicólogo deportivo Marcelo Márquez renunció al cargo? En su lugar ahora está el coach Juan Comínguez. ¿Existirá la diferencia? Comínguez, ¿existirá la diferencia entre esos labores? Sí, me da gusto la pregunta. Creo que Nel, conozco un saludo para Nel, para Stalin también y para todos los que han enviado sus saludos ahí, gracias. Sí, primero es importante nosotros tener un poquito de información al respecto. Les comento que sí es cierto, el psicólogo Márquez
El psicólogo Márquez se fue a inicios de año de la selección peruana de fútbol bueno, no sabemos exactamente la razón, hay muchos temas que se indicaron, pero bueno. Pero sí quisiera aclarar de que, porque yo también me preocupé aquella vez y me comuniqué, y él no ha sido, o no reemplazó un coach, sino que el reemplazante del psicólogo Márquez ha sido otro psicólogo, ya como Esterpela, que es un colega nuestro también, que actualmente es el psicólogo de la selección peruana. Bueno, antes de asumir ese puesto era el psicólogo de la selección sub-20, sub-17, no sé si ustedes vieron ese torneo que hubo, estaba como técnico, me parece que Carlos Silvestri, él estaba como el psicólogo deportivo, muy cercano, porque incluso sale al lado del entrenador en todos los partidos oficiales, salía, y ahora él es el psicólogo, ¿no? Pero han reforzado a esa parte del trabajo mental con la presencia de un coach, pero este es un coach ontológico, ¿no? Un coach ontológico es Juan Comínguez, que es un exfutbolista, y que, bueno, hace un trabajo, se supone, porque ya esos términos no los tengo yo muy claros, pero se supone que hace un trabajo coordinado para velar por para mejorar el tema del rendimiento en el área mental del deportista, ¿no? Pero sí he escuchado, bueno, he podido escuchar varias informaciones respecto a eso, pero sí quiero dejar muy en claro, y le agradezco a Anel por la pregunta, de que en verdad el profesional especializado en manejar el tema de la psicología del deportista, sea futbolista u otro tipo, es el psicólogo deportivo. Y nosotros sabemos que el coaching es una herramienta y que ahora se ha vuelto una disciplina que es muy, pero muy, muy buena, en verdad. Yo la utilizo y creo que muchos psicólogos la utilizan. El coaching es, ¿no? Incluso hay tipos de coaching, ¿no? Estamos hablando de que Juan Comínguez es coaching o un coach ontológico. Hay el coach deportivo y el coach de acuerdo a las áreas, ¿no? Que hay coach educacional y todo lo demás, ¿no? Entonces, que quede claro eso, ¿no? Primero es que lo ha reemplazado un psicólogo. Segundo es que yo quiero dejar también presente mi postura en relación a que el profesional que tiene que traer es un psicólogo del deporte. Psicólogo del deporte. O sea, no, yo entiendo que todos tenemos el derecho a poder participar, todos queremos hacer las cosas bien, pero acá el profesional que tiene que encargarse de un deportista o un club o una institución para manejar los temas del ámbito psicológico del deportista es el psicólogo del deporte. Y esto no tiene que ver con no trabajar en equipo, ojo, después vamos a trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo multidisciplinario, va a ser fundamental, ¿no? Pero quiero que para que quede clara esa parte, ¿no? Sin embargo, claro, como Comínguez ha sido futbolista, de alguna manera tiene más fama, más popularidad, y ha salido incluso salido en muchos medios, ¿no? Como que era el reemplazante, así ponían el reemplazante del psicólogo, cuando no es cierta esa versión, ¿no? Y hay que reconocer que el trabajo del psicólogo, bueno, es un trabajo siempre estar ahí, tranquilos, no es un trabajo de figurar tanto el trabajo del psicólogo deportivo, y quizás por ahí el gran error es el de los medios de comunicación, ¿no? Incluso medios de mucho renombre ignoran en verdad las diferencias que existen y en realidad cuál es la disciplina o la profesión que se encarga de eso. Ignoran tanto que, bueno, se atreven por ahí a afirmar algunas cosas, como las que estamos viendo actualmente, ¿no? Con esto de la pandemia y el reinicio que quieren de todas maneras llevar a cabo del fútbol profesional. Gracias igual por la pregunta, Anel. Genial, genial. Bueno, parecer ya no existen más preguntas en Facebook y aquí tampoco en Zoom. Nada, agradecerle de manera especial, profesor Orlando, por haber aceptado estar parte del reto. Igual a las personas que van a sintonizar luego, lo van a poder ver ahí en nuestra página en Facebook. Y que eso es lo bonito de que el aprendizaje siga manteniéndose y que esto se siga replicando. Felicitarle por la labor que viene haciendo en relación a la psicología deportiva, y seguir expandiendo estos conocimientos para las futuras generaciones, no solamente de Trujillo, de La Libertad, del Perú, sino que hemos tenido participantes desde Guatemala, Colombia, y eso es bonito que la gente se vaya sumando, y sé que las personas que van a ir viendo este video posterior
van a ir conectándose desde otras partes de aquí de Latinoamérica. Y también a los participantes, muchas gracias por darse el tiempo de invertir este espacio en generar nuevos conocimientos. Y ustedes saben que tenemos el reto hasta el 30 de junio. Así que vamos a estar transmitiendo los capítulos, avisándoles por las comunidades de WhatsApp que tenemos y Facebook también. Y nuevamente reitero mis agradecimientos a nombre del equipo de educación psicológica al profesor Orlando Valareso por comentarnos el día de hoy acerca de este tema tan apasionante que es para él y que nos ha compartido su experiencia, su pasión con nosotros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Yair, a tu equipo. La verdad es que los felicito. Cada vez que puedo por ahí estoy, y lo bueno es que quedan grabados, uno se conecta para poder revisar algunos aspectos, porque siempre es importante crear estos contextos de aprendizaje, ¿no? Eso es fundamental y la verdad es que los felicito y espero que sigan adelante y estoy seguro que pronto nos vamos a poder ver seguramente nuevamente, ¿no? Genial, sí, de hecho siempre estamos comprometidos con generar este tipo de espacios y va a haber muchas oportunidades de poder estar compartiendo, haciendo estos eventos para seguir aportando a la comunidad y que la psicología siga teniendo más presencia y que ustedes sean los agentes de cambio que puedan replicar lo aprendido en sus prácticas que tengan, independientemente del contexto que ustedes se van a desempeñar o estén desempeñando. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron con nosotros. Mañana nos estamos reencontrando en otro capítulo psicológico.